Bienvenidos un día más a Samaná. Seguimos en las terrenas, como podrán haber visto en los videos anteriores. Ya nos queda poquito tiempo acá. Hoy día nos tocó un día súper lindo, está soleado, así que queremos estar todo el día en la playa. Y mañana es probable que volvamos a la zona de Las Caleras porque nos queda una playa por conocer allá, que nos recomendaron mucho, que se llama Playa Cerradero. Y queremos también dar un paseo por el pueblo de Samaná. Mira, aquí vino alguien a celebrar sus 50 años. ¡Oh, qué tremendo, qué entretenido! Mis 50 pueden ser celebrados así. En una lancha, Sí. en República Dominicana. Así mismo. Pero por supuesto que sí. Esta zona tiene muchos departamentos y hoteles. Y son bien bonitos. Debe ser, esta es la zona más hotelera, ¿o no? Puede ser. Yo creo que sí. Y más Estaba- tranquila, tal y más vez. tranquila. Pero está bien bonito. Sí, Estas palmeritas en la playa. y las playas está tranquila acá. No corre viento. Llegamos a Playa de las Ballenas. La encontramos en el camino y está súper lindo. Está tranquila, no hay casi nadie. Un sector grande. Cerca hay restaurantes. Puedes ir a tomarte algo. El agua está tranquila. No sé si será porque... Bueno, allá atrás corría viento y acá no. Y el Yo creo calorcito está rico. Y el calor está, sí, está rico. Yo creo que el tema del viento va a depender de la playa que estés. Porque en verdad acá no corre nada de viento. Miren para atrás. ¡Ay, qué hermoso! Es grande y bueno, igual es temprano. Tal vez más tarde se llene mucho, pero igual es grande la playa y está bien tranquila. No hay roca. Estamos caminando aquí por el agüita. Está exquisita. En la península de Samaná hay 3 sectores principales para hospedarse: Las Terrenas, Las Galeras y Samaná. Y yo diría que esta zona, la zona de Las Terrenas, es la zona más desarrollada turísticamente, con más infraestructura hotelera, de departamentos, de Airbnb. Y también creo que de las playas de acceso directo, o sea, no de las que tienes que llegar en bote ni nada de eso, creo que es la zona que tiene las mejores playas. ¿Te gustó la playita? ¿Sí? Oye, esta playa no teníamos pensado venir para acá. No. Íbamos a ir directo a Playa Bonita y después ir a Anclón, pero nos desviamos un poco en el camino y Estamos vinimos. conociendo juntos. ¿Les gustó? A mí sí. ¿Ustedes? Por lo menos a mí me pasó que vi esta playa en Google Maps, vi las fotos y no encontré que las fotos se viera tan bonito, pero estando Nos pasó acá... lo mismo con Anclón. Nos pasó lo mismo con Anclón, pero estando acá cambió completamente la percepción que tenía de ella. Y además hay varios restaurantes por ahí, como entre medio de los árboles, para tomar tu piña colada, tu coco loco. Oye, a mí me falta mi piña colada, me tomé solamente el coco loco. Más ratito vamos por la piña colada, antes de ir a Anclón. Vamos al agua. Vamos al agua. El día está principalmente despejado, pero una que otra nube pasa y nos tapa el sol. Pero cuando sale el sol, el agua se ve muy linda. ¡Estamos solos! También debe ser porque es temprano, son un poco más de las 10 de la mañana. La gente está tomando desayuno, se está levantando, despertando. ¿Cómo está el agua? Está buenísima. Está exquisita, ¿cierto? Sí. Y aquí tengo a mi novio mamoso que me trae mi piña colada. Me la fue a comprar, gracias Chancho. ¿Cómo está tu piña colada? Está exquisita. ¿La quieres probar? Obvio que sí, a ver. Está buena. Está buena. Está suave. ¿Ah? Está suavecita, eso sí. Ay, para mí está perfecta. Que no me gusta con tanto alcohol. Bueno, acá al frente, allá, venden, hay un barcito y se puede comprar piña colada. 600 pesos dominicanos cuesta esa piña. Está rica. Escucha, no puedo comparar con otra. Hay otros valores más bajos. Está exquisita. Me gusta. Ya guardando las cosas, hoy está súper rica esta playa. Y la playa continúa hacia allá también, hay varios restaurantes. Debemos estar como a 4 kilómetros del centro de Las Terrenas. Y sabes que me gustó mucho este sector para quedarse. Sí, Es más tranquilo, Sí. está más lejos del está más centro. lejos. Sí, Tienes que ir tienes, en auto o en moto, no sé. tienes menos opciones para comer Lo en la encontré noche, aquí o qué en sé la yo. orilla, por eso me lo llevo. Pero te puedes mover en auto o en moto, queda cerca, es más tranquilo, es bien bonito. Me gustó. Sí, me gustó harto. Hay menos ruido, hay menos gente,
Nosotros dejamos el auto estacionado por acá, al lado de la playa. No hay un lugar así como de estacionamiento, pero la playa tiene entraditas para poder estacionar con el auto. Y ahora vamos a caminar un poquito más hacia el otro extremo que no lo mostramos recién. Nosotros estábamos por allá, así que caminaremos hacia el otro lado para ver qué hay. Pero esta playa sigue hasta casi el centro de Las Terrenas. ¿Feliz? Demasiado feliz. Oye, y me encanta que igual la gente acá puede estacionar al lado de la playa gratis y puedes traer tu mesa, tu comida y estar acá y tu cooler. No hay mucha gente. Bla bla blue 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 blue. Scabadiba blip 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 blip. Bla bla blue 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 blip. Scabadiba blip blip. Bla bla. Este es el caminito que viene hasta este sector de la playa Las Ballenas. Comienza desde el centro de Las Terrenas hasta el final, es así. Hartos hoteles, departamentos a la orilla del camino y la playa al frente. Y acá hay bar directo en la playa. Más cerca de Punta Popis son los restaurantes que no están al lado de la playa, porque en verdad la playa es más angosta. Aquí es más... Sí, es más chiquita la playa. Sí. Y ya llegamos al centro de Las Terrenas. Cristóbal, no entendiendo que estamos en República Dominicana, compró, le dije que quería algo salado, compró un de todito, sin leer que son chicharrones, es plátano, yuca. Ese es tu de todito acá, Cristóbal, no estamos en Chile. No son chester, no son papas fritas, no son ramitas, no son doritos. Esto es de todito acá. Ay, por Dios. Por no leer. Por no leer. Y ahora nos vamos a la playa Anclón. Estamos llegando a la playa Anclón, que para nosotros es la playa que empiña, el paraíso. Hoy vinimos recargados con mucha energía para estar relajados. Comida y comida, sí, bebidas, cervezas, agua. Hemos regresado a Playa Anclón. Poquita gente como el otro día, qué rico, mar tranquilo. Ahora llegaron algunas personas en lancha y el mar revienta bien adentro. Tiene que haber algún arrecife por ahí. Ya instalados en la playa. Qué lindo se ve para allá. Solo hay 4 personas más en la playa. Dan ganas de quedarse acá mucho rato. Mañana tenemos pensado algunas cosas de salir por ahí. Y viendo este panorama dan ganas de venir para acá otra vez y estar todo el día sin hacer nada, solamente respirando. Buen día de playa. Exquisito. Está perfecta. Yo creo de verdad, o sea, los tours que hemos hecho, que hicimos el otro día a Playa Frontón, a la Playa Ermitaño y otros más, los lugares son hermosos, muy lindos, pero creo que las playas que están acá en Las Terrenas son para estar relajado, completamente, son muy lindas también. Y mira, nada de ola, para estar todo el rato en el agua y tomando sol. Así estuvimos todo el rato en el agua. Ay, adiós, playita hermosa, mírenla. Cuídenla si vienen. Llévense su basura. A mí me gustó mucho Las Terrenas.
A mí también. Me Todo sorprendió. el sector de Samaná, muy Sí. lindo. Nos bajamos recién del auto, quedamos estacionados. Venimos al centro a comer algo. Creo que vamos a ir a Ona. No sé cómo se Bueno, llama. creo que se llama Ona. El otro día también estuvimos ahí, bien rico. Acá es donde queremos venir, o no. Mira, no tenemos reserva y no sé cómo estará esta noche, así que haremos el intento de entrar. Pero yo creo que podemos encontrar mesa. La Cata quería ver cositas para la casa, pero está cerrado. Y van a ser recién las 8, cierra temprano. Qué lata, veníamos a ver tiendas, pero está todo cerrado. Y este es un hotel que tiene forma de barco. Todo cerrado. Bueno, si queremos ver alguna cosa tendría que ser mañana y más temprano. Sí, yo quiero esa tienda. A ver algo para la casa o para mí. Queríamos ver algún souvenir, pero nada. El imán para el Un refrigerador. imán para el refrigerador. Vinimos al Ona a comer. Pedimos unas cositas, de ahí les vamos a Papitas. mostrar. Pedimos los tragos. Este lo pidió la Cata. Ese lo pedí yo, un Aperol. Pero no le gustó el trago a la Cata. No, así no es que. que no me haya gustado, sino que creo, deja probarlo de nuevo, lo había probado una vez. Es muy dulce. Así que bueno, voy a tener que tomármelo yo. Lo cambié con ella. Y este es el bar. Bueno, ahora como dije que no le había gustado, lo volvió a probar y dijo, ah no, sí me gustó ahora, así que lo volvió a cambiar. Ya, pero igual te puedo sacar un poquito de Aperol. Es que está más suavecito. Llegaron los platos. Mira, yo pedí un pollo karachi thai, que está muy bueno, lo acabo de probar. Y la Cata pidió unos tacos de carne con cebolla y ¿qué más? Y tiene queso. Y queso. ¿Cómo están? Tan rico. Están ricos. Sí. Estaba bien bueno. Ya salimos de comer. La Cata estaba viendo algunas cositas. La polerita. Y mira el letrero que dice ahí, mejor aquí que enfrente, en un restaurante. Porque enfrente que hay, ajá, el cementerio municipal. Mira, y esto, íbamos a cruzar la calle y nos encontramos con estos cuadritos acá. Qué raro porque, bueno, es bien tarde y todavía no guardan las obras de arte. Y así terminamos nuestro día redondito, guatita llena, corazón contento, día de playita, estoy toda quemada, me quemé hasta las manos. Así que eso, nos despedimos, buenas noches. Y nos vamos al supermercado, Nos vamos al supermercado. aprovechando que está abierto hasta las 12 de la noche. Sí. Y abre a las 7 de la mañana. Así que vamos a ir a comprar algunas cositas que nos faltan para mañana, para el desayuno. Sí. Y nos vamos a dormir, a descansar. Buenas Que nos noches. espera un largo día, así que Adiós. Vamos a morir, vamos a morir. ¿Me escucharon? Buenos días. buenos días. Empezando el día aquí pegados a la puerta porque está lloviendo. Pero no está lloviendo como hace Sí. un rato atrás, que estaba torrencial y con truenos, relámpagos, estaba muy lindo. Sí, Thor hizo lo suyo. Ahí el dios del trueno. ¡Pah! A mí me daba miedo hasta irme a duchar porque sonaban demasiado fuerte. Así que ahora ya partimos rumbo a Samaná. ¿Qué vamos a hacer? No tengo idea, lo que nos pille en el camino. Así que vamos a ir a descubrir juntos. Tenemos un par de ideas en mente, pero en verdad lo que se vaya dando. Vamos, y traje baño puesto por si acaso, y toallitas. Y recambio, por si acaso siempre, además que ahora justo está lloviendo. Súper importante el recambio. Mira, ni siquiera lo hemos usado, pero por si acaso. Así que vamos saliendo. Mira, allá está clarito atrás de nosotros. Va a salir el sol en cualquier momento. Y después parece que viene más lluvia. Ayer justo tuvimos la suerte de tener un día completo en la playa, soleadísimo. De hecho, estoy quemadísima. Y eso que estuve en el agua y con protector solar 50. Ya, vamos al auto. Estamos saliendo de las terrenas. Nosotros nos estamos quedando justo en la playa Punta Popi. Y a 2 minutos de las terrenas de playa Punta Popi se encuentra Portillo. La playa Portillo. La playa Portillo. Y finalizando este sector de la playa Portillo, está la entrada que les mostrábamos el día de ayer, que está ahí.
hacia la playa El Anclón. Acá está el camino que inicia hacia la playa Anclón. Está muy cerca. Llegando a Samaná otra vez. Acá hay un poquito de claros de sol, pero en el camino igual nos cayeron algo de gotas. Así que por la hora yo creo que vamos a aprovechar. Primero vamos a ir a las galeras. Hay una playa que se llama La Cerradero. Y después volveremos acá a conocer un poquito más de Samaná. Ya estamos llegando a las galeras, creo que debemos estar a unos 500 metros del puerto y hay un desvío. Vamos a ir a Playa La Cerradero, así que tenemos que tomar este desvío. Estamos llegando a la playa. Yo puse este camino porque en Google Maps me aparecía como en 2 sitios marcado la playa Aserradero, pero en uno las calles que llegaban a la playa no tenían nombre, así que me tincaron que podían ser condominios, pero esta sí tiene nombre. Por lo mismo pensé que era playa pública. O sea, el acceso público. Bienvenidos a la playa Cerradero. ¿Está Bonita, sí. Está muy linda. Llegamos a la playa Cerradero. Llegamos. Y hay un poquito de sol, así que la vamos a poder aprovechar. Nos comentaron sobre esta playa. No la habíamos visto antes en algún video o algo así. Bueno, tiene que haber muchos videos con esta playa, pero de los que vimos nosotros no aparecía. Está súper linda, tranquilita. Mira, ya se nota que es más una zona de hoteles. Yo creo que vamos a caminar para allá. Nosotros antes de ayer, fuimos a Playa Frontón, que queda allá atrás. Incluso acabamos de pasar por un desvío que te lleva a Playa Frontón para hacer la caminata, en vez de hacer el tour en barco. Pero la caminata es un poco larga, deben ser más de 2 horas. Y también atravesamos en lancha toda esta parte para llegar a Playita, que se encuentra un poco más allá. Bueno, y al lado de esta playa también está Las Galeras. Y lo otro bacán que tiene esta playa es que no tiene olas. Las olas revientan mucho más adentro y tú te puedes bañar muy tranquilo acá en esta agua. Me da la impresión de que gran parte de las personas que están acá pueden estar alojando en algún hotel de aquí mismo, de la playa. Ya llegamos hasta la parte final de la playa. Hay harta gente en el agua, pero creo que nosotros nos vamos a devolver y nos vamos a poner donde dejamos el auto, que es para allá, porque está más solo, más tranquilo. Mira como todos disfrutan del agua acá, ¿eh? Creo que jamás he visto un caballo metiéndose al agua. Sí, hemos visto. ¿Así en el mar? En el mar no, pero en el lago sí. Oye, pero por favor no vayas a hacer del 2, no vayas a hacer nada. ¿Aquí puedo hacer? A refrescarte. Para refrescarse, hace calorcito. Midnight energy, yeah. Let it go, let it go, let it. When you sway like that on me, let it go, let it go. Don't talk, don't think, just move. Estuvimos un ratito tirados en la playa, yo creo que más de 1 hora. Nos bañamos, estaba rica el agua. El caballo nos arruinó la playa porque hizo del 2 en el agua. Así que yo creo que se viene un poco de lluvia más rato, así que nos vamos a mover. Vamos a intentar ir a Samaná. Miren, ahí nosotros doblamos hacia mano izquierda, está la playa Aserradero, y para el lado derecho salen flechitas Para que allá. dice ahí Playa Madama, Playa Frontón y... El firmamento es para hacer los senderos. Y nos vamos, de regreso vamos a Samaná. Y yo no sé, cuando nosotros le preguntábamos a la gente de los tours, a los guías, si se puede llegar a Frontón o Madama caminando, te dicen que sí, pero es muy lejos, muy complicado, bajándote un poco las expectativas. Yo no sé si lo hacen porque realmente es así o porque quieren evitar que la gente pueda ir por su cuenta caminando. No, yo creo que es verdad. Volvimos a Samaná
y vamos a ir ahora al puente. Nos estacionamos acá, vamos camino a los puentes que están por allá. Creemos que por acá es la entrada, es probable que sea por acá. Mira qué bonitos los cuadritos. Y en cualquier momento, Cata, se nos pone a llover. Bueno, hay que conocer nomás. Con lluvia, sin lluvia, ¿cierto? Mira, acá llegamos a la playa. Venden más cuadritos acá. Acabamos de conocer a Eusebio Benjamín, un tipo muy simpático, Sí, que es un demasiado amoroso. artista muy talentoso. Hace las pinturas acá y de hecho claro, tú le puedes ir diciendo, no, quiero uno más pequeño de esta manera y te la hace aquí mismo. en el mismo hace momento. los cuadros y los vende acá debajo de los puentes de Samaná, muy lindos. Y lo interesante, mira, esto es arena real de acá. Entonces no solamente te llevas una pintura de Eusebio, sino que te llevas un pedacito de República Dominicana. Cristóbal me preguntaba si estos puentes eran peatonales o vehicular, ¿te acuerdas? Sí, son peatonales. Son peatonales. Vamos con el primer puentecito. Allá está la ciudad, Samaná, y acá está la playa. Y mira, arriba de la playa hay un hotel y la gente suele venir desde ese hotel a la playa. En el hotel tienen ascensor para bajar. Me causa curiosidad el motivo de por qué se construyó este puente. ¿Qué utilidad tendrá? ¿Qué habrá al otro lado? Y llegamos al último puentecito. Vamos a ver qué habrá al otro lado. Sí, busqué en Google Maps y este es el último puente. En realidad son dos y uno chiquitito, uno cortito. Y después se camina y se atraviesa el islote que hay ahí. Mientras caminamos este puentecito de Samaná, si miramos hacia el fondo, podemos ver Cayo Levantado, la isla. Allá al final se ve, eso es Cayo Levantado. No hicimos ese tour, pero yo creo que de todas maneras vamos a volver acá a la zona, a las terrenas, que nos encantó, y recorrer todo esto de nuevo. Y seguramente vamos a hacer Cayo Levantado. Estamos llegando a la última isla. Oye, pero me gustó este paseo por los puentes. Y de lejos se ve grande y no, o sea, ancho. Claro, como lo ves de lado, tú piensas que pueden pasar incluso vehículos, Vehículos, sí. pero no, No. es peatonal. Terminamos el puente y después continúa un senderito como este. Y está pavimentado, que va por arriba de la islita. Cayo Vigía se llama esta islita. Uf, hace harto calor y está por llover. Y estamos en la zona, yo diría que en la zona central del Cayo Vigía, que se llama esto. Y todo este complejo se llama los puentes de Cayo Limonares. ¿Cuál es el origen de este puente? ¿Por qué se construyó? Porque en verdad nosotros lo vemos y decimos, chuta, es un Ay, puente caro, claro. es grande la construcción. ¿Y para qué? ¿Para que solamente caminen los turistas? Y además hay construcciones. De hecho, estamos en una donde yo creo que acá iban a colocar luces, de hecho, en cada parte de aquí. Aquí. Sí, probablemente. ¿Y saben por qué se construyó todo esto? ¿Tú sabes? Por ambición. Por ambición política. En la década de los 70, un presidente de República Dominicana, apellido Balaguer, quiso transformar toda esta zona de Samaná en una potencia turística a nivel internacional. Y para ello tuvo mucha ambición y quiso realizar varias obras de arquitectura emblemáticas para poder darle el realce a Samaná como una zona turística que él creía que se merecía. Y de verdad se merece porque es hermosa. Sí, pero lástima que dentro de lo que él intentó hacer, destruyó muchas casitas que hoy en día son atractivos turísticos. Claro, casitas del estilo anglo-caribeño para construir el malecón a las afueras del puerto, frente a los puentes. Y este puente en particular no se construyó con el objeto de que
los peatones o los turistas lo crucen y digan, oye, Como qué bonito, nosotros. como nosotros. Sino que tenía la idea de hacer un hotel y un casino acá donde estamos, en el Cayo Vigía. Y el puente era para conectar ese hotel con el malecón y el resto de Samaná. ¿Pero qué pasó? Terminó su gobierno. Y no se concretó el hotel por falta de financiamiento. Y el puente quedó como un elefante blanco, muy lindo para recorrer a pie. Y Para gratis. personas como nosotros. Miren, de hecho, asimismo hay varias estructuras cuando uno va caminando. No se hicieron porque sí. Así es. Ahí ya saben el motivo. Sigamos, nos queda poco al parecer. Terminemos este callo porque se viene el agua. Creo que hemos llegado Al fin. al final, ¿o no? Parece que hay una escalerita, pero ya no es un camino que Sí, llegamos al final. bajamos. A ver, ¿qué hay? Miren. Así está el camino. Y nosotros andamos con chalas. No crucen, no hay para qué. Bajar. No hay para qué bajar y la persona que tenga que le tenga miedo a la altura y todo eso, no, porque nos da la vuelta, como decía Cristóbal. Yo no lo hubiese hecho. Bueno, pero Me duele el estómago, me da vértigo. la subida es mejor que la bajada. No quiero ni mirarlo. ¿Sabes? Me he dado cuenta que este callo, Cayo Vigía, es muy angosto, es súper angosto. Va la acera por el filo del callo. Y me cuesta imaginar cómo se podría haber construido un casino acá. Miren, mi botella de agua está vacía y me la llevo acá, no la dejo ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? Bueno, En esta parte del otro. es mucho, así que no lo podemos llevar nosotros. Si fuese una botella, o dos o tres, las llevaríamos. Sí, de hecho, de repente cuando hay plástico así en la orilla de la playa, les meto el agua al bote. No cuesta nada. Un Son granito. personas que tanto odian el mundo para hacerle tanto daño. No, no sé si lo odian, pero no se dan cuenta de la magnitud. Sí, no ensuciar. Llévate tu basura, nada más que eso. Ya estamos saliendo del sendero del Cayo para regresar al puente. Y hay unas personas bañándose en el mar. Oye, hace demasiado calor, ¿qué onda? No sé si empezó a hacer calor ahora o después del trekking, o sea, trekking, caminata por el Cayo. No es trekking para nada, ni se acerca un poco a un No, trekking. sí, es un caminito de concreto, así como esto. No sé si se alcanza a ver en el video, pero allá hay unos montañitas, unos cerros. Nosotros estamos en una península, la península de Samaná. Y frente a esta península sigue República Dominicana y hacia allá al final debería estar Punta Cana. ¿Qué es una península? Para Una que pe- todos sepamos. Una península es una formación de tierra que entra hacia el mar y está completamente rodeada por todas partes de agua, salvo en la unión con el resto de la tierra que se llama istmo o istmo, no Y recuerdo Samaná bien. es una península. Samaná es una península. Y es una ciudad. Samaná, claro, esta es la ciudad de Samaná. Es una provincia también. Me imagino que sí, porque es grande y toda esta península se llama Samaná. Y acá, mira, acá tenemos Samaná. Al otro lado de estos cerros, bien allá, yo creo que unos 30 minutos más y hacia allá, también hay mar. Y ahí nos encontramos con las galeras. Sí. Y hacia allá, detrás de esos cerros, también hay mar. Y nos encontramos con las terrenas. Y hacia el otro lado está la mayor extensión de territorio de República Dominicana. ¿Te gustó el puentecito? Sí, me gustó. Creo que un paseo, si andas por acá, tienes que hacerlo. Sí. Muy, muy bonito. Bajamos. Y al lado del inicio de la escala está la playa. Tiene harto oleaje, eso sí, pero no perdíamos nada con venir a mirarla. En un día tranquilo debe ser bien bonita, ¿eh? No sé por qué creo eso. Ya es bonita, pero en un día tranquilo debe ser más bonita aún. Y ahora hay harta ola, porque en todas partes hay mucho oleaje por las lluvias y los vientos. Pero en otra temporada
no debería estar así. Y me tinca que todas estas reposeras son del hotel. Mira, y desde acá se ve los puentes hacia allá. Por ahí atravesamos y llegamos hasta el final del Cayo Vigía. No música alta. Se dice no música alta y lo primero que hay acá al lado, música alta. Oye, estamos en República Dominicana. Mira que le está quedando lindo a Eusebio. Le está quedando lindo. Ahora estamos poniendo los finos, claro, lo ponemos primero grueso. ¿Ya? Y después los finos. Qué lindo. Oye, y el estacionamiento de acá es gratis. Así que, dedito para arriba. ¿Verdad? Todos los estacionamientos han sido gratis. Oye, acá ustedes están viendo una ballena jorobada y eso es porque aquí en Samaná, la península, viene mucho turista al avistamiento de ballenas. Sí, hay un santuario de ballenas acá muy cerca. Oye, acá el auto en el que andamos nos ha salvado igual. Yo quería uno más económico, más bajo. Y menos mal que le hice caso a Cristóbal. Súper, súper bien. Y mira, en verdad, si vienes a la península de Samaná, te recomendamos 100% arrendar un auto, porque las distancias son largas, el transporte público yo no lo veo en ninguna parte, tiene que existir, me imagino. O lo otro sería moverte para todas partes con tour, y ahí el presupuesto se te escapa. Mucho más fácil moverse con auto, y aparte que andas a tus tiempos, te sientes mucho más libre, puedes ir donde quieras con el auto. Y si es un sub, mejor todavía, mejor, porque así te puedes meter por todas partes. Y 4x4 más todavía. Nosotros no es Pero no 4x4, fue necesario. sí. Creo que hicimos casi todo lo que quisimos y no fue necesario un 4x4. Nos bastó con este es un Hyundai Tucson que lo rentamos con Now Rent a Car. Vamos a dejar aquí el contacto para que buqueen con ellos. Para nosotros fue genial porque incluía dentro del precio de arriendo todos los seguros. A diferencia de las típicas empresas que uno encuentra en el aeropuerto, que tratan de meterte todos los seguros del mundo. Cotizamos, de hecho, en más varios. el precio de arriendo del auto. Y los seguros son carísimos. Que son tan caros que yo digo, esto será una estafa, ¿o no? Bueno, para estas empresas grandotas, la principal fuente de ingresos son los seguros. Pero con Now Rent a Car, bacán. Muy buen precio, seguro incluido. ¿Tienen página web? Bueno, en la página te van a mandar a un WhatsApp. A través de ese WhatsApp hicimos nosotros el reserva. Muy atenta a la gente que nos atendió. Así que un 7. Nosotros en verdad eso lo vimos en un video de otros youtubers. Y los contactamos, quisimos cotizar en varios lugares y nos pareció... Lejos la mejor opción. Sí. Vamos nuevamente a comer. Y yo creo que otra vez vamos a ir al mismo lugar de siempre. Es que, mira, hay mucha oferta de restaurantes, pero como estamos en temporada baja, si bien casi todos los restaurantes tienen gente, igual nos gusta un poco el ambiente, con música, con DJ. Con algo, que con tenga algo algo, ambiente. sí. Así que nos gustó este lugar, así que volvemos para allá. Para que se hagan una idea, estos son los precios. Yo pedí 3 tacos, el chicken teriyaki, y cuesta 109, el Thai shrimp y el aituna, que es uno de los más caros. Llegaron mis 3 y el aituna es enano, es chiquitísimo. De haber sabido pedía otro, uno más grande, así que no piden ese. No, pero voy a estar súper bien con esos 3 tacos, con buena comida. Vamos, me voy a pedir otro margarita. Se puso a llover. Pero la gente igual baila. ¿Cómo se alumbra todo el cielo? ¿Lo vieron? ¿Por qué me decías que estaba lloviendo? Porque estaba lloviendo. ¿O porque viste relámpagos? No, estaba lloviendo. Y ahora hay relámpagos. Ya, bueno, nos vamos a la casa a dormir. Y desde acá nos despedimos. Se acabó nuestra estadía en las terrenas
Estuvo muy, muy entretenido, muy disfrutado. Ay, con este término de días, con piña colada, con playa, con caballos en el agua, con truenos, Relámpagos. con rayos, relámpagos, con Y Thor. nos vemos en el próximo video. Porque, ¿dónde vamos a estar, Cata? ¡Oh! Qué buen espectáculo de luces. Sí, como termina este video, está muy bueno, ¿no? En Santo Domingo. Conociendo la zona colonial. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a conocerlo juntos. Le ponen un me gusta a este video si les gustó, chicos. Coméntenos. Ahí si los podemos ayudar, guiar. Nosotros felices con Cristóbal de poder ayudarlos. Y bueno, si no están suscritos, ¡oh! ¿Vieron eso? Si no están suscritos, suscríbanse para que sigamos viajando juntos, que la vida, ya saben, es